Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. Hoy les hemos preparado otro tema interesante. Si les gustó el vídeo, no olviden comentar su opinión, nos importa. No pierdan más tiempo y comencemos el vídeo. En una de esas mañanas brillantes en las que el sol apenas lograba entrar por los grandes ventanales de cristal polarizado, la pequeña Margarita seguía de cerca a su madre, doña Elvira, por los pasillos relucientes de Tecnologías Antares, una empresa elegante que parecía demasiado silenciosa para estar viva. Doña Elvira, vestida con su uniforme gris de limpieza, empujaba el carrito con los productos de aseo, mientras su hija de 12 años caminaba distraída, mirando todo como si fuera una visitante en un museo futurista. No era la primera vez que la llevaba con ella al trabajo. Durante las vacaciones escolares, no tenía con quién dejarla, así que la niña pasaba horas entre oficinas vacías y cafeterías corporativas, en silencio pero con los ojos bien abiertos. Margarita no era una niña común. Había algo en su forma de observar, de inclinar la cabeza cuando escuchaba conversaciones ajenas, de memorizar nombres y detalles que los adultos consideraban insignificantes. Su madre solía decirle: «No mires tanto, hija, que los ojos también pueden meterte en líos». Pero esa mañana, algo llamó especialmente su atención. Mientras doña Elvira limpiaba la sala de reuniones del piso superior, Margarita se acercó a una de las grandes macetas que adornaban la esquina del salón. Era una planta artificial, pero con tierra de verdad. Al acercarse, notó un leve zumbido, casi imperceptible. Frunció el ceño, se agachó, y vio un pequeño punto metálico sobresaliendo entre la tierra húmeda. Parecía ¿un botón? ¿Una bolita de metal? En ese momento, el director general de la empresa, el señor Rodrigo Valls, entró con su impecable traje azul y una sonrisa forzada. Se detuvo al ver a la niña hurgando en la maceta. ¿Y tú qué haces ahí, pequeña?, preguntó con tono afable pero vigilante. Margarita, sin pensarlo, sonrió con picardía y dijo: «Uy, micrófonos plantaron aquí, pensé que solo eran flores». Soltó una carcajada inocente. Doña Elvira, que había escuchado la frase, se puso pálida. «Margarita, no molestes al señor. Pide disculpas». Pero el señor Valls no reía. Había un brillo extraño en su mirada, como si intentara descifrar si aquella niña hablaba en broma, o no. Se acercó a la maceta, miró dentro por un instante, y luego se incorporó con rapidez. «Es una bromista, ¿verdad?», dijo sin dejar de mirar a Margarita. «Qué simpática. Bueno, doña Elvira, cuando terminen aquí, me gustaría que pasaran por la oficina administrativa. Hay un asunto que quiero discutir contigo». «Sí, señor», respondió Elvira, temblando un poco. Cuando el director se alejó, Margarita la miró con cara de «¿qué hice?». Su madre no dijo nada. Solo la tomó del brazo y la llevó al pasillo. Horas más tarde, mientras doña Elvira atendía la llamada del área administrativa, Margarita se quedó sola en la cafetería para empleados. Nadie más estaba allí. Se sentó en un sillón de cuero blanco y dejó que su curiosidad tomara el control. No podía dejar de pensar en aquel pequeño objeto en la maceta. ¿Y si de verdad era un micrófono? Levantó la vista. A lo lejos, sobre el mostrador del barista, una pantalla mostraba estadísticas en tiempo real. No entendía mucho, pero sí distinguía ciertas palabras: voz, transcripción, entrada de audio. ¿Entrada de audio? ¿Como una grabadora? Algo se movía detrás del cristal. Margarita se agachó discretamente. Un joven, tal vez de unos 30 años, con gafas redondas y expresión distraída, tomaba notas frente a otra computadora. Parecía ignorarla por completo. Ella se acercó y le preguntó con voz dulce: «Señor, ¿qué hacen esas pantallas?». El joven la miró, sorprendido de verla allí. Dudó unos segundos y luego murmuró: «Eso es solo un sistema de pruebas, para análisis de voz, nada grave». Pero Margarita notó algo en su tono. Mentía. Esa noche, ya en casa, Margarita no podía dormir. Mientras su madre cocinaba, ella dibujaba en su cuaderno una flor, con un micrófono en el centro. Sin saberlo, había abierto una puerta.
Y al otro lado, la verdad ya estaba despierta. Margarita no podía quitarse de la cabeza lo que había visto en la pantalla de la cafetería. Aquellas palabras técnicas, el pequeño objeto metálico en la maceta, la reacción del director Rodrigo Valls. Todo encajaba como piezas sueltas de un rompecabezas que aún no entendía del todo. Al día siguiente, a pesar del sueño, le pidió a su madre que la llevara de nuevo al trabajo. No, hija. Hoy no. Ayer casi me echan por tu culpa. Por favor, mamá. Prometo que no digo nada. Solo me quedo sentadita. Ni me van a ver. Doña Elvira suspiró. Sabía que Margarita, cuando quería algo, no se rendía fácilmente. Y además, en el fondo, ella también sentía que algo extraño estaba ocurriendo en esa empresa. Al llegar, la niña se quedó sentada en una esquina de la cafetería, con su cuaderno de dibujo en las piernas, aparentando estar entretenida. Pero sus ojos escaneaban todo: los movimientos del personal, las pantallas encendidas, los susurros entre ingenieros que tomaban café y se iban con prisa. Pasada una hora, volvió a ver al joven de gafas redondas, el mismo que la noche anterior había mencionado análisis de voz. Esta vez llevaba un café en la mano y escribía en su portátil. Margarita se levantó despacio, fingiendo ir a por agua, y se acercó a él sin hacer ruido. «Hola. ¿Otra vez con tus análisis raros?», preguntó ella con una sonrisa. El joven levantó la vista, sorprendido. Pero al verla, sonrió con una mezcla de nerviosismo y simpatía. «Ah, tú otra vez. ¿No deberías estar en la escuela?». «Vacaciones», respondió ella con simpleza. «¿Me puedes contar qué haces de verdad?». Él dudó un momento. La niña tenía algo magnético. Sus ojos eran demasiado atentos, demasiado maduros para su edad. «Me llamo Iván, trabajo en el área de pruebas de software. Estamos desarrollando un sistema de escucha activa, para asistentes de voz. ¿Y por qué hay palabras como transcripción automática y filtrado por palabra clave?». Iván parpadeó. No esperaba que ella recordara esos términos. La miró con más atención. «¿Sabes leer inglés técnico?». «No mucho. Pero sí entiendo cuando algo no cuadra», dijo encogiéndose de hombros. «Y cuando toqué la maceta ayer, vibraba». Iván palideció levemente. Apartó su café. Miró alrededor. Bajó la voz. «¿Tú sabes lo que viste?». «No todo. Pero sí sé que ustedes escuchan a las personas sin que lo sepan, ¿cierto?». El silencio se volvió espeso. Margarita lo había dicho con la naturalidad de quien cuenta un secreto de infancia. Iván se acercó más. «Mira, pequeña. Aquí dentro pasan cosas que ni yo entiendo del todo. Pero lo que encontraste en la maceta no debería estar ahí. Y sí, hay cosas que se están grabando. Algunas, sin autorización». Margarita lo miró fijamente. «¿Por qué?». Iván suspiró. «Porque esta empresa no solo vende dispositivos inteligentes. Vende datos. Y cuanto más sabe de la gente, más puede predecir, manipular y vender». La niña se quedó en silencio. Luego, con voz tranquila, preguntó: «¿Y tú por qué sigues aquí?». Iván apretó los labios. «Porque tengo deudas. Porque no todos tenemos opción de elegir». Al salir esa tarde, Margarita entró al baño de mujeres mientras su madre terminaba de trapear. Allí, encontró otra maceta similar. Y al escarbar con una llave encontró lo mismo: un pequeño dispositivo con una luz azul tenue, como un ojo durmiente. Lo arrancó con cuidado, lo envolvió en papel higiénico, y lo guardó en su mochila. «Si ellos pueden escucharme sin permiso, yo también puedo escuchar lo que ellos no quieren que se sepa». De regreso a casa, en el bus, sacó su cuaderno. Empezó a escribir. «Lista de sospechosos: Rodrigo Valls Iván, aliado. Señora del segundo piso que siempre habla sola por teléfono». Y junto a eso, dibujó una taza de café humeante. En el vapor del dibujo, escondió la palabra que leyó en la pantalla: interceptación activa. Lo que Margarita no sabía aún, era que alguien ya había notado su curiosidad.
Y en la sala de seguridad del cuarto subterráneo, una cámara de la cafetería acababa de registrar su conversación con Iván. Una luz roja se encendió. Y en los pasillos de Antares, comenzó a caminar el peligro. Durante las siguientes semanas, Margarita siguió visitando la empresa con su madre. Ya no se limitaba a observar, ahora investigaba. Había aprendido a caminar sin hacer ruido, a memorizar rostros, y a distinguir entre los empleados que parecían parte del sistema y aquellos que solo seguían órdenes. Pero lo que no sabía era que, desde hacía días, ya no estaba sola. Una cámara de seguridad en la cafetería la había captado hablando con Iván. En el centro de monitoreo del cuarto subterráneo, un hombre de chaqueta negra, con auriculares y rostro inexpresivo, rebobinaba la cinta una y otra vez. No era un empleado común. Su placa decía, Seguridad Estratégica. Nadie conocía su nombre. Y ahora, su única tarea era observar a la niña. Una mañana nublada, Margarita llegó a la empresa con un cuaderno nuevo. En su interior, pegó con cinta adhesiva los pequeños dispositivos que había ido encontrando en diferentes lugares, en una lámpara del pasillo, detrás de una papelera, incluso dentro del dispensador de agua del baño. Ya tenía 5 micrófonos ocultos. Se lo mostró en secreto a Iván, en una esquina del estacionamiento. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?, le susurró él con nerviosismo. Esto es espionaje industrial. Si te descubren, no te van a tratar como a una niña. ¿Y si nadie lo descubre?, respondió ella con tranquilidad. Ya tengo pruebas. Si algo me pasa, las publico. ¿Publicar? ¿Dónde? Mi primo mayor es bueno con computadoras. Sabe entrar a redes privadas. Me enseñó a usar blog invisible. Iván negó con la cabeza. Esto va más allá de jugar a la detective. Margarita lo miró serio. Yo no estoy jugando. Esa misma tarde, la madre de Margarita recibió una carta misteriosa. No tenía remitente. Al abrirla, encontró una nota escrita con tinta roja. Controle a su hija. Hay cosas que no debe ver. Última advertencia. Doña Elvira tembló al leerla. Nunca había sentido tanto miedo. Se la mostró a Margarita esa noche, con lágrimas en los ojos. Ya basta, hija. Esto no es un juego. Nos van a hacer daño. Por favor, prométeme que dejas eso. Mamá, si no lo hago yo, nadie lo hará. Ellos espían a todos. Hasta a ti. ¿No te das cuenta? No importa. Yo solo quiero que estés a salvo. No puedo perderte. Margarita bajó la cabeza. El silencio pesaba. Pero en su interior, algo se había encendido. No podía parar. Al día siguiente, Margarita llevó consigo una pequeña memoria USB que Iván le había dado. Contenía extractos de grabaciones internas, reuniones donde los ejecutivos hablaban de control de datos no autorizados, de clientes manipulables, y de esquemas de influencia silenciosa. Material suficiente para alertar a cualquier medio de comunicación, si lograba hacerlo llegar. Esa noche, esperó a que su madre se durmiera, y se conectó a la red wifi del vecino. Accedió al blog oculto, subió la información con contraseña y la guardó bajo el título: La verdad florece entre las raíces. Pero lo que no sabía era que, mientras lo hacía, alguien más se había conectado a su señal. Desde una camioneta oscura, estacionada a pocos metros de su edificio, el hombre de seguridad estratégica registraba cada movimiento de su portátil. Horas después, Margarita despertó sobresaltada. Escuchó un ruido en la cocina. Se levantó descalza, tomó su linterna y caminó en puntillas. Cuando llegó, vio la ventana entreabierta. Su cuaderno había desaparecido. El corazón le martillaba el pecho. Corrió al cuarto de su madre. Dormía profundamente. En la mesita, una nota nueva. Tu flor ya no florece. No sigas cavando, Margarita. Temblando, entendió que ahora ella era el objetivo. En la sede de tecnologías Antares, Rodrigo Valls hablaba por teléfono con voz controlada. La niña tiene más agallas de lo que pensábamos.
¿Qué hacemos? Del otro lado, una voz grave respondió. Solo observa. El jardín más peligroso es el que aún no muestra sus espinas. Margarita, esa noche, no lloró. Se sentó frente al espejo, miró su reflejo, y se dijo a sí misma. Me quitaron el cuaderno. Pero no mis ojos. No mi memoria. Y no mi voz. La guerra había comenzado. El lunes por la mañana, Margarita volvió a Antares, esta vez con una decisión firme. Su madre ya no la acompañó. Después de la última amenaza, Elvira fingió estar enferma y evitó volver al edificio por unos días. Margarita, sin embargo, fue sola. Se mezcló con el personal de limpieza, con una vieja escoba prestada por el portero, y logró ingresar como si fuera una aprendiz temporal. Nadie sospechó de la niña del moño azul y cara serena. Pero dentro de ella, había fuego. Desde hacía días, había empezado a escuchar. Literalmente. Había aprendido a ubicar los puntos donde los muros hablaban. Rejillas de ventilación, ductos del aire, pequeñas cavidades por donde el sonido viajaba. Cada conversación, cada murmullo, era una pista. Ese día, su objetivo era uno solo: encontrar la sala subterránea desde donde todo se controlaba. El edificio tenía 2 sótanos. El primero era para estacionamiento. El segundo, nunca figuraba en los planos. Pero Margarita sabía que existía. Lo había oído mencionar por 2 ingenieros. Hay que bajar al S2. Rodrigo quiere los informes ahí. Así que esperó a que un ascensor se abriera. Cuando una señora de recursos humanos subió al piso 3, Margarita deslizó su pie en la puerta y presionó rápido 2 botones a la vez: bajar y apagar luz. El ascensor parpadeó. Se quedó detenido por unos segundos. Y de pronto una opción oculta apareció: nivel S2. Bingo, susurró. El ascensor descendió, crujiente. Margarita contuvo el aliento. Sabía que si la descubrían allí, no habría excusas que la salvaran. Las puertas se abrieron. Un pasillo largo, metálico, mal iluminado. Cámaras en cada esquina. Silencio absoluto. Pero en el fondo, una puerta gris con contraseña. Margarita se acercó, y se escondió detrás de una columna. Esperó. Y entonces, escuchó pasos. Era Iván. Llevaba un sobre en la mano. Parecía nervioso. Tecló el código: 3791-A. La puerta se abrió y él entró. Margarita salió de su escondite apenas la puerta empezó a cerrarse, y con agilidad sorprendente, la sostuvo con el pie. Se deslizó dentro, sin que Iván la viera. Dentro, había un universo oculto. Monitores, pantallas divididas en cuadritos mostrando cada rincón del edificio. Grabaciones de audio, gráficos de comportamiento, análisis predictivo. Y en el centro, una pantalla negra con un mensaje. Escucha activa, sesión en curso. Iván se volvió y al verla allí, palideció. Margarita. Estás loca. ¿Cómo entraste aquí? Tu código no era muy difícil. Tecleas muy lento. No deberías estar aquí. Si alguien nos ve, estamos perdidos. Ya nos vieron, Iván. Hace días. Yo ya estoy perdida. Así que prefiero perder sabiendo la verdad. Iván dudó. Luego cerró los ojos, respiró hondo, y se acercó al panel principal. Lo encendió. Myra. En la pantalla apareció una lista de personas, con fechas, horarios y fragmentos de sus conversaciones. Estos son empleados. Gente común. Algunos ni siquiera saben que los monitorean. Otros, bueno, sí lo sospechan. ¿Y para qué los escuchan? Para saber si planean renunciar. Si hablan mal de la empresa. Si son vulnerables para ofrecerles productos, o si son un peligro. Margarita tragó saliva. ¿Y yo? ¿Estoy en esa lista? Iván dudó un segundo, luego escribió su nombre, Margarita Ríos. Apareció un archivo titulado Interferencia infantil. Dentro grabaciones de ella con su madre, con Iván,
incluso cuando hablaba sola en casa. Margarita sintió un frío que le subió desde los pies hasta el corazón. Esto no es tecnología. Es perversión. Iván la miró, con una mezcla de vergüenza y tristeza. Lo sé. Ella lo miró de nuevo. ¿Me vas a ayudar o no? ¿A hacer qué? A derribar esto desde dentro. Antes de que él pudiera responder, todas las pantallas se apagaron de golpe. Una voz metálica retumbó por los altavoces. Sujeto identificado. Ríos, Margarita. Proceder a contención. Las luces se tiñeron de rojo. Una alarma comenzó a sonar. Margarita miró a Iván. Él asintió con decisión. Sacó una tarjeta de seguridad de su bolsillo y la insertó en el panel lateral. Core. Hay una salida de emergencia por el conducto del servidor. Solo cabe una niña. Ve. ¿Y tú? Yo los distraigo. ¿Te ven a atrapar? Es mejor que me atrapen a mí que a ti. Tú eres la única que puede contar esto. Margarita quiso decir algo, pero no había tiempo. Se abrazaron brevemente. Luego, ella se deslizó por el hueco del conducto, con lágrimas cayendo silenciosas por su mejilla. Iván se giró hacia la puerta, mientras ésta se abría violentamente. Aquí estoy, dijo con voz firme. Margarita corría entre cables y metal, con un solo pensamiento en la mente. Si salgo de esta, el mundo sabrá la verdad. Margarita salió del ducto cubierta de polvo, y con las rodillas raspadas. Respiraba con dificultad, pero no se detuvo. A lo lejos, escuchaba las alarmas sonar dentro del edificio. Sabía que Iván estaba reteniendo a los agentes de seguridad. No tenía mucho tiempo. Corrió entre las sombras del callejón trasero de Antares, hasta perder de vista la fachada. En su bolsillo, llevaba una segunda memoria USB. La había escondido en su calcetín, una copia que Iván le había entregado días atrás, por si acaso. Mientras caminaba hacia la estación de metro, con la cabeza cubierta por la capucha de su chaqueta, el corazón le latía como tambor. No sabía si la estaban siguiendo, si habían activado algún protocolo para capturarla, pero lo que sí sabía era que no podía rendirse. Esa noche se refugió en casa de su prima Lucía, una joven universitaria que estudiaba programación y periodismo digital. Margarita le contó todo, desde los micrófonos en las plantas, hasta las grabaciones en el subsuelo. Lucía no dijo una palabra hasta que Margarita terminó. ¿Tú hiciste todo esto sola? No sola. Iván me ayudó. Ahora, ya no sé dónde está. Lucía revisó la USB. Al ver los archivos, su rostro se tensó. Esto es oro puro. Pero también es peligroso. Si lo publicamos de frente, lo borrarán antes de que respire. Entonces, ¿qué hacemos? Lucía sonrió con determinación. Lo haremos como tú empezaste, en silencio desde las raíces. Durante los días siguientes, Margarita no regresó a casa. Su madre, protegida por una antigua amiga en otra ciudad, seguía bajo amenaza. Lucía y un pequeño grupo de activistas digitales montaron una red de distribución, compartieron el contenido con periodistas, ONGs, redes internacionales y sitios ocultos. Cada uno publicó bajo distintos nombres, en distintos idiomas. En una semana, la historia de Antares y su red de vigilancia estalló en redes. Titulars como: empresa espía a sus propios empleados. Una niña destapa el escándalo. Tecnología de control. Como una corporación creó un sistema de manipulación silenciosa. Y lo más impactante. Audio revela que incluso niños eran espiados por megacorporación. Rodrigo Valls fue citado por el Congreso. Ejecutivos renunciaron. La policía intervino. Y aunque muchos de los verdaderos responsables huyeron antes de ser capturados, Antares colapsó en reputación y estructura. Pero nada de eso le devolvió la tranquilidad a Margarita. Iván no apareció. Pasaron semanas. Una tarde lluviosa, Margarita caminaba sola por el parque. La ciudad había cambiado. Ahora había más debates sobre ética digital, más leyes de privacidad, más conciencia.
Sabía que había ayudado a plantar esa semilla. Pero ella se sentía vacía. Se sentó en una banca. Abrió su cuaderno nuevo, el tercero que comenzaba desde que el primero fue robado, y escribió: No fui valiente. Solo tuve miedo de vivir en silencio. Suspiró. Y sin Iván, nada de esto tiene sentido. En ese momento, una sombra se sentó a su lado. Yo diría que tiene todo el sentido del mundo. Margarita giró con el corazón en un puño. Era él. Más delgado, con barba corta, y una cicatriz nueva en la ceja. Pero era Iván. Iván. Estás vivo. Él sonrió. Me tuvieron en una instalación remota durante días. Querían saber a quién más le di la información. No hablé. ¿Cómo saliste? La presión mediática. Tus publicaciones. La gente se levantó. Cuando el escándalo fue imparable, tuvieron que soltarme. Les convenía más callarse que perseguirme. Ella lo abrazó con fuerza. Él le devolvió el abrazo temblando. Lo lograste, Margarita. Cambiaste las reglas. Lo hicimos. Corrigió ella. Meses después, Margarita fue invitada a una conferencia de derechos digitales. Tenía 13 años. Subió al escenario con su moño azul y mirada firme. No necesitamos ser grandes para hacer cosas grandes. Solo necesitamos abrir los ojos y no dejar que nos los cierren. La verdad crece como una raíz, silenciosa, fuerte, y un día florece. El público aplaudió de pie. Y mientras todos aplaudían, Iván la observaba desde el fondo con orgullo. Doña Elvira también estaba allí, con lágrimas de emoción. En medio de todos, Margarita cerró los ojos un instante. Sintió que el mundo, por fin, era un poco más justo. Que había luz entre tanto control. Y que las flores más valientes son las que nacen en la oscuridad.